El 14 de marzo de 1849, el condado juzgado del condado de Lone, Alabama, quemó hasta los cimientos en lo que las autoridades llamado un desafortunado accidente causado por una lámpara volcada. Pero entre las cenizas, los investigadores encontraron algo que no coincidía con la versión oficial. 3 conjuntos de restos humanos en el sótano encadenado a anillos de hierro incrustados en el muros de piedra. Registros del secretario del condado de 1847 a 1849 fueron completamente destruidos junto con las escrituras de propiedad. Certificados de matrimonio y la mayoría fundamentalmente, los documentos de sucesión para el finca Sutton. Durante más de un siglo, los descendientes de familias del condado de Lone susurraban sobre lo que realmente sucedió en la plantación de Bell River durante esos 2 años. Sobre las hijas gemelas de coronel Nathaniel Sutton y sobre un esclavo llamado Marcus, que de alguna manera logró para documentarlo todo antes de que él ha desaparecido. Lo que estás a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de los restos supervivientes, cartas, historiales médicos de Mobile y testimonios dados a un norteño sociedad abolicionista que fueron selladas hasta 1963. Antes de continuar con la historia de las hermanas Sutton y los secretos que consumió a toda una comunidad, asegúrese está suscrito a la liturgia del miedo y activa las notificaciones. Descubrimos los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los libros de texto ni siquiera tocarán. Y dejan un comentario indicándonos el estado o la ciudad. Nos encanta saber desde dónde nos escuchas. Donde nuestra audiencia descubre estos horrores olvidados. La verdad sobre Bell River Plantation no comienza con el fuego, pero con un funeral 2 años antes, y con 2 mujeres que habían estado enseñado que la supervivencia significaba absoluta control. El condado de Lowndes en 1847 se extendía por algunos de los suelos más ricos para el cultivo de algodón en Alabama. Tierra negra que hizo hombres ricos y esculpieron el paisaje en reinos de casas con columnas blancas rodeado de campos que llegaban hasta horizonte. La sede del condado de Anville se encontraba en el centro de todo, una colección de edificios de ladrillo y calles de tierra donde los plantadores realizaban negocios. Y las esposas fingían no saber dónde estaban la verdadera riqueza familiar provino de Bell River Plantation se encontraba a 8 millas al sur de la ciudad. Accesible únicamente por un camino privado que serpenteaba entre rodales de roble de agua y a través de 2 afluentes del Alabama Río. El coronel Nathaniel Sutton había construyó la casa principal en 1828, una estructura de 3 pisos con 12 habitaciones y un edificio de cocina independiente conectado por una pasarela cubierta. Los barracones de los esclavos, 24 cabinas dispuestas en 2 filas precisas, se encontraba a 1/4 de milla detrás de la principal casa, lo suficientemente cerca como para ser convocada rápidamente, lo suficientemente lejos como para que el coronel no tenía que oír los sonidos de vidas que él poseía. El coronel había hecho su fortuna en algodón, pero su reputación provenía de algo completamente distinto. Había servido en la guerra Creek bajo el mandato de Andrew Jackson y de aquel conflicto regresó una creencia que los seres humanos podrían mejorarse mediante cría cuidadosa de la misma manera que una ganadería mejorada. Su biblioteca contenía textos médicos de Filadelfia, revistas agrícolas de Virginia y corresponsales personales con hombres en universidades que compartían sus convicciones sobre jerarquías raciales y destino biológico. Mantuvo un meticuloso registros, mediciones, observaciones, genealogías rastreadas hasta 3 generaciones. Sus vecinos lo llamaban excéntrico pero brillante. Sus esclavos le llamó de una forma completamente distinta. Aunque nunca donde las orejas blancas pudieran oír. El coronel nunca se casó. En cambio, había comprado una mujer esclava. Llamada Ruth en 1824 de Charleston comerciante, una mujer descrita en la factura de venta por tener una tez inusualmente clara y de constitución gentil. Ruth dio a luz a hijas gemelas en 1825, Sarah y Catherine. El coronel criólos en la casa principal, los educó con tutores desde el móvil, los vistieron con ropa fina encargada en Nueva Orleans, pero nunca los liberó. Nunca las reconoció como sus hijas en cualquier documento legal.
En papel, ello siguió siendo su propiedad, un acuerdo eso le otorgaba autoridad absoluta sobre cada aspecto de su existencia. Sarah y Catherine creció en un peculiar aislamiento. Aprendieron a leer y escribir, pintar acuarelas y tocar el pianoforte. Estudiaron literatura y matemáticas, geografía y francés. Pero rara vez abandonaban los terrenos de la plantación. El coronel controlaba a quien visitaba y cuándo, examinando a cada potencial social contacto a través de sus propios criterios rígidos. Les dijo que eran especiales, que se les habían concedido ventajas que los elevó por encima de su condición, pero que el mundo más allá de Belle River nunca los entenderé ni los aceptaré. Él les enseñó que la seguridad provenía de aislamiento, esa confianza era una debilidad, y ese poder, por limitado que fuera, era la única moneda que importaba. Los gemelos aprendieron estas lecciones demasiado bien. Desarrollaron su propio lenguaje de miradas y gestos, completando el uno del otro frases, a veces quedándose en silencio por días y comunicándose solo a través de notas que se pasaban de mano en mano durante la cena. Llevaban vestidos idénticos en colores coordinados. Sarah en profundo verde, Catherine en azul noche. Ellos leer los mismos libros al mismo ritmo, uno empezando por el frente, otro por el de vuelta, encontrándose en el medio. Compartieron todo. Cepillos para el pelo, joyas, secretos, y finalmente algo más oscuro. Su madre, Ruth, murió en 1839, oficialmente de neumonía, aunque los barracones de los esclavos susurraban sobre moretones en sus brazos y miedo en sus ojos durante sus últimas semanas. Después de su muerte, el control del coronel sobre sus hijas se apretó como una soga. Él instaló cerraduras en las puertas de sus dormitorios que solo se puede abrir desde el exterior. Les exigía que presentaran informes semanales por escrito. Informes sobre sus actividades, sus pensamientos, sus sueños. Comenzó a probarlos, dejando objetos de valor en lugares obvios para ver si lo harían robar, presentándolos a visitantes masculinos para observar sus reacciones, creando situaciones diseñadas para revelar cualquier oculta rebeliones. La plantación en sí prosperó gracias a estos años. Para 1847, el coronel era propietario 63 personas esclavizadas cuyo trabajo produjo vendía 142 fardos de algodón al año. Su cosecha a través de factores en Mobile y invirtieron las ganancias en más tierras, más esclavos, más libros para su creciente biblioteca. La población esclava en Belle River tenía un perfil demográfico inusual. Y un número desproporcionado de personas de piel clara, más niños que la tasa de natalidad debería haber producido, y un patrón preocupante de familias separadas y vendidas igual que los niños llegaron a la adolescencia. Supervisor, un hombre llamado Jonas Pritchett, había trabajado en Belle River durante 15 años. Vivía en una cabaña cerca del esclavo cuarteles y llevó a cabo las órdenes del coronel órdenes con precisión mecánica. Pritchett llevaba sus propios registros. Registros de castigos, asignaciones de trabajo, restricciones dietéticas para los esclavos. El coronel lo había designado para su cría. Programa. Estos cuadernos escritos en la letra apretada de Pritchett, atrocidades documentadas con el casual tono de los informes agrícolas, que las mujeres fueron obligados a entrar en qué cabañas. Cuáles los niños fueron engendrados por aquellos hombres, que los embarazos fueron interrumpidos, y por qué, métodos. En la casa principal, Sarah y Catherine entendió más que ellos. El padre se dio cuenta. Leyeron sus diarios. Cuando viajó a Mobile por negocios. Escuchaban tras las puertas y se reunían fragmentos de conversaciones entre Pritchett y el coronel. Ellos lo sabían. ¿Qué sucedió en los cuartos después? Oscuro. Sabía cuáles de los esclavos eran sus medio hermanos. Sabían que mi padre veía a los seres humanos como sujetos experimentales en su vida personal, laboratorio de teoría racial. Y ellos aprendía a odiarlo con una frialdad y paciencia furia que lo habría aterrorizado si lo había reconocido. La mañana del 3 de febrero de 1847 llegó con calor inusual, temperatura subiendo hasta los 60 bajos incluso antes mediodía.
El coronel Sutton había pasado la noche anterior, en su estudio, trabajando a la luz de una lámpara en correspondencia con un profesor en la Facultad de Medicina de Carolina del Sur. El personal doméstico no notó nada inusual cuando fracasó para aparecer en el desayuno. A menudo pasé la noche en vela y dormí hasta tarde. Fue Pritchett, que lo encontró a las 10, se desplomó en su sillón de cuero con papeles esparcidos por su escritorio. El coronel su rostro tenía un tono grisáceo, y cuando Pritchard le tocó la mano para despertarlo, la piel se sentía fría y cerosa. Dr. Amos Grayfield llegó desde Anville hace 2 horas más tarde y pronunció el coronel Nathaniel Sutton muerto, estimando la hora de la muerte en algún momento entre la medianoche y amanecer. Convulsión severa, declaró el doctor. Grayfield apenas miró el cuerpo. El hombre tenía 56 años. Trabajó hasta el agotamiento. Le había advertido sobre su consumo de calorías. Temperamento y tensión mental excesiva. El corazón falla. Así de simple. Pero varios detalles no coincidían con esto. Diagnóstico preciso. La bandeja de la cena del coronel, traída al estudio a las 8 de la noche anterior, sentada en una mesa auxiliar con la comida apenas conmovido. Una taza de café, hace mucho tiempo se enfrió, mostró un residuo peculiar en el fondo, un sedimento fino que brillaba débilmente a la luz de la lámpara. La última carta del coronel dirigida a su abogado en Mobile quedó inconcluso. A mitad de la frase. Me he asegurado acuerdos con respecto al futuro de mis hijas que deben ser ejecutadas exactamente como se estipuló para ellos mismos protección y para la preservación del trabajo de mi vida. ¿Debería alguien? El intento de sentencia terminó allí, la pluma se desliza fuera de la página como si su mano había perdido repentinamente la fuerza. Sarah y Catherine permaneció de pie junto a ellos en el pasillo fuera del estudio de su padre. Vestidos de mañana negros a juego que de alguna manera lo habían conseguido a pesar de no tenían conocimiento previo de su muerte. Los rostros no mostraban lágrimas, ninguna evidencia de conmoción o dolor. Se tomaron de las manos, los dedos entrelazados, observaron los procedimientos. Con expresiones idénticas de vigilancia tranquilo. Deberíamos examinarlo más a fondo. Completamente, sugirió el señor Harold Brenich, un plantador vecino que llegó para presentar sus respetos. Nathaniel estaba en buen estado de salud el mes pasado cuando vi él en el juzgado. Esto parece bastante repentino. El coronel se involucró en la tumba. El doctor Grayfield espetó, irritado por tener su profesional se cuestiona el juicio. Lo he visto 100 veces. El cuerpo simplemente no aguanta. Ahora, si me disculpan, necesito hablar con las hijas sobre el funeral arreglos, pero el doctor Grayfield nunca tuvo esa conversación. Sarah se dirigió a primero él, su voz perfectamente modulada y frío como la lluvia de enero. Doctor Grayfield, agradecemos su pronta respuesta. Asistencia. El funeral se celebrará 3 días después, con el entierro en la familia. Trama. El señor Jeremiah Ashwood, nuestro padre un abogado de Mobile ha sido citado. Y debería llegar mañana por la noche. Hasta que se lea el testamento y una vez resuelta la herencia, Catherine y yo. Gestionar los asuntos de la plantación. Pritchett continuará como supervisor. Bajo nuestra supervisión directa. Los hombres en la habitación se intercambiaron miradas. Las mujeres no administrar plantaciones. Desde luego que no mujeres solteras de apenas 22 años. Y había algo más, algo que ellos no podía expresarlo del todo. Una sensación de que Sarah y Catherine habían estado esperando este momento. Que habían ensayado esto palabras y sabía exactamente cómo sucederían los acontecimientos desplieguen. Ahora, señorita Sarah, señor Brenich comenzó con el tono condescendiente de los hombres reservado para mujeres que discuten asuntos más allá de su comprensión. No puedes. Lo esperamos seriamente.
Nuestro padre educó nosotros específicamente para esta eventualidad, Catherine interrumpió, su voz espejo de sus hermanas. Lo entendemos: rotación de cultivos, factores de mercado, el gestión del trabajo en el campo. Hemos estudiado sus métodos durante años. Esta plantación continuará operando a su actual nivel de productividad. Lo que hacen los hombres no lo sabía, no podía saberlo, ¿era eso? Sara y Catherine se habían preparado llevaban meses estudiando este día. Los libros de contabilidad de su padre, memorizados los nombres y capacidades de cada persona esclavizada en la propiedad, aprendió que comerciantes en Ambille podrían ser manipulados, y que necesitaba serlo evitaron. Lo habían planeado todo. Contingencia excepto una, la específica: el contenido del testamento de su padre. El funeral tuvo lugar el 6 de febrero bajo cielos grises que amenazaban con lluvia, pero nunca se entregó. 43 vecinos y los socios comerciales asistieron y se reunieron en el salón donde estaba el cuerpo del coronel. Yacía en un ataúd de nogal forrado de blanco satén. El reverendo Samuel Yates de la Iglesia Presbiteriana de Ambille entregó un elogio que alababa al coronel: contribuciones a la agricultura de Alabama, prosperidad y su dedicación al progreso, conocimiento científico. Ni uno solo esclavizado. Una persona de Bell River asistió al servicio, aunque se reunieron en él esa noche, cuarteles para sus propios ceremonia. Una mezcla de himnos cristianos y tradiciones más antiguas, cantando canciones que celebró la liberación y el asentamiento de cuentas. Mantuvieron la voz baja, pero el sonido se propagó por los campos hasta donde Sara y Catherine se sentaron en el casa principal Bering. «Creen que ahora son libres», dijo Sara. Con suavidad. «Aprenderán de otra manera». Catherine respondió. Jeremiah Asgood llegó de Mobile la noche siguiente al funeral. Un hombre corpulento de 50 años con cabello plateado y la cuidadosa manera de alguien acostumbrado a dar malos resultados. Noticias para la gente que podía permitírselo. Su vida fue difícil. Llevaba una chaqueta de cuero. Bolsa que contenía el testamento del coronel Sutton y varios documentos sellados marcados para solo los ojos del gemelo. La lectura tomó lugar en el estudio del coronel, ahora limpieza exhaustiva de cualquier evidencia de sus últimas horas. Sara y Catherine se sentaron juntos en un setí, su mañana negra, vestidos que susurraban levemente al hacerlo. Ajustaron sus posiciones. Pritchett se quedó junto a la puerta, sin ser invitado, pero toleraba su rostro curtido inexpresivo. Asgood abrió sacó una cartera y un grueso documento, atado con cinta negra. Coronel Sutton modificó su testamento el 12 de diciembre de 1846. Menos de 2 meses antes de su muerte. Las disposiciones son poco convencionales. Los párrafos iniciales de los documentos eran legados caritativos estándar a la Iglesia Presbiteriana, artículos personales distribuido a varios conocidos. Entonces Asgood llegó a la sección en relación con la plantación y sus habitantes. A mis hijas Sara y Catherine Sutton, dejo la totalidad de Bell River Plantation, incluyendo todos los terrenos, estructuras, ganado, equipo y propiedad humana, que se mantendrá conjuntamente y por igual entre ellos. Sin embargo, la herencia está condicionada a siguientes estipulaciones que deben ser satisfechos dentro de los 24 meses posteriores a mi muerte. Asgood hizo una pausa y se aclaró la garganta incómodamente, y continuó. Primero, ambas hijas deben contraer matrimonio legal. Matrimonio cristiano con hombres adecuados, carácter y posición aprobados por el administrador de esta herencia. Segundo, ambos los matrimonios deben producir legítimo descendencia dentro del plazo estipulado marco. Tercero, las hijas deben mantener la plantación en condiciones actuales niveles de productividad y demostrar gestión adecuada de sus recursos. La mano de Sara apretó la de Catherine. Se les ponen blancos los nudillos. Deberían si no se cumplen las condiciones, leyó Asgood, la voz se vuelve más grave. Río Bell, la plantación y todos sus bienes serán vendidos en subasta pública, con las ganancias distribuido equitativamente entre las siguientes instituciones benéficas. La lista incluía facultades de agricultura y medicina.
Sociedades y organizaciones dedicadas al avance de la ciencia comprensión de las poblaciones humanas. El último intento del coronel por asegurar su ideología le sobrevivió. Hay más. Asgood dijo, retirando un segundo documento. Una carta privada para ustedes dos. Le entregó el sobresellado a Sara, quien rompió el sello de cera con ella miniatura. Dentro, el de su padre. La escritura a mano cubría 3 páginas de papel grueso. Papel de algodón. Catherine se acercó. Y leyeron juntos en silencio. La carta explicaba el razonamiento del coronel. Con escalofriante claridad. Había observado su apego antinatural a cada uno otros, su rechazo a lo normal, los intereses femeninos en el cortejo y matrimonio. Había llegado a la conclusión de que lo harían. Nunca separarse voluntariamente, nunca formar alianzas apropiadas con hombres que pudieran continuar su trabajo y gestionar adecuadamente su patrimonio. Así que había creado una situación donde no tenían otra opción. Casarse y procrear o perderlo todo. Pero el párrafo final de la carta contenía algo más perturbador. He hecho medidas para garantizar que usted elija sabiamente. Mi red de correspondencia se extiende por todo el estado y más allá. Estarán vigilando e informando sobre tu conducta y tus decisiones. Recuerda siempre que eres lo que yo te hice, y no puedes escapar a la verdad fundamental de tu naturaleza, sin importar cómo puedas finge lo contrario. La sangre que fluye por tus venas corre tu privilegio y tu prisión. Sara se rindió, tomó la carta con cuidado y la volvió a colocar en el sobre. Cuando levantó la vista hacia Asgood, su expresión no delataba nada. Entendemos los términos. ¿Quién actúa como ejecutivo? Sí, junto con el señor Greenwich como coejecutivo. Estamos acusados con la aprobación de cualquier propuesta de matrimonio y garantizar que se cumplan las condiciones. 24 meses, dijo Catherine, eso nos da hasta febrero de 1849. Correcto. Debo decir, señoras, que las provisiones del padre son muy importantes. Irregular. La mayoría de los abogados habrían desaconsejaron. La mente de nuestro padre era enteramente suyo, interrumpió Sara. Pues cumpliremos sus deseos. Ahora, si nos disculpan, tenemos una plantación. Asuntos que atender. Después de Asgood se marchó, prometiendo regresar en 6 meses a evaluar su progreso, los gemelos permanecieron en el estudio. Se sentaron en la silla del padre, Catherine sentada en el asiento. Sara se sentó en el reposabrazos y miró en las paredes forradas de revistas y textos médicos, en los libros de contabilidad que documentan 2 décadas de experimentación humana disfrazado de gestión agrícola. Nosotros no encuentra maridos adecuados en 24 meses, dijo Catherine finalmente. Él lo sabía. Que lo diseñó para que fracasara. No si nosotros controlar cada variable, respondió Sara. Nuestro padre nos enseñó eso. Él creía los humanos podrían ser criados como ganado, que cada aspecto de la reproducción podría ser gestionado y dirigido. Lo demostraremos. Sí, pero no de la forma que él pretendía. ¿Qué está sugiriendo? Sara se puso de pie y se dirigieron al escritorio de su padre, tirando de él. Abre el cajón de abajo donde guardaba sus registros más privados. Ella retiró un diario encuadernado en cuero y lo hojeé abrir por una página marcada con seda cinta. Registros de cría del padre. Él lo documenté todo. Combinaciones producidas, lo que da como resultado, que linajes consideraba superiores, a qué individuos designó para su programa. Catherine se unió a ella, leyendo por encima de su hombro. Las entradas eran clínico, deshumanizante, descriptivo, personas como si fueran ganado. Compradas correo aproximadamente 25 años desde finca Williamson. Buenos dientes, fuertes tareas de aprendizaje rápido y regresivo. Cartas. Lo visible en la parte posterior indica la propiedad anterior. En Virginia, emparejado con número femenino 4. Resultados: un niño varón vendido en 1837.
Una niña fue retenida para el futuro. La reproducción. Era un monstruo, Catherine susurró. Lo era, asintió Sara, pero él también fue exhaustivo. Y en algún lugar de estos registros son la solución a nuestro problema. Durante las semanas siguientes, Sara y Catherine se absorbió en su documentación del padre. Descubrieron el alcance total de sus obsesiones, diarios que abarcan 20 años, genealogías detalladas, físicas mediciones, observaciones sobre temperamento y capacidad. Trataba a Belle River como un laboratorio. Su población esclavizada, como experimental temas, todos al servicio de sus teorías sobre jerarquías raciales y humanos mejora. Pero dentro de eso en la documentación encontraron algo inesperado. Prueba de inteligencia. Resiliencia y resistencia entre esas mismas personas a las que su padre había intentado reducir a puntos de datos. Esclavos que enseñaron ellos mismos leían a pesar de las prohibiciones. Mujeres que habían usado hierbas y remedios caseros conocimiento para controlar sus propios fertilidad, subvirtiendo silenciosamente la programa de cría del coronel. Hombres que equipos saboteados y ralentizados productividad en formas que parecían accidental. Su padre había notado esto. Deficiencias sin reconocerlas como actos de rebelión. Apareció un nombre. Repetidamente en las revistas posteriores, siempre con anotaciones de frustración. Ruth, su madre. El coronel había comprado ella esperando un portador obediente de niños para sus experimentos. En cambio, había encontrado una mujer que se resistía a él de maneras sutiles y persistentes, enseñándole hijas para que leyeran cuando él estuviera fuera. Susurrándole sobre la vida que ella había conocido antes de la esclavitud, plantando semillas de duda sobre su autoridad absoluta. Ella intentó protegernos, dijo Catalina. Dijo, trazando con el dedo sobre el nombre de la madre en el libro de contabilidad. Incluso cuando ella no pudo salvarse. Entonces le debemos para ella es más importante que la supervivencia, respondió Sara. Le debemos la victoria. Pero la victoria recursos necesarios, tiempo y uno más elemento que aún no poseían, un hombre podían controlar por completo, cuyo su presencia satisfaría la carta del testamento de su padre. Violando su espíritu por completo. La solución llegó a finales de abril. Aunque no lo reconocieron inmediatamente. La subasta de primavera en Janesville atrajo a vendedores y compradores de en todo el centro de Alabama, transformando en la plaza del juzgado se ha convertido en un mercado de miseria humana. Los esclavos estaban de pie sobre una plataforma elevada. Plataforma mientras hombres blancos los examinaban como el ganado, revisando los dientes y tono muscular, hacer preguntas invasivas sobre historial laboral y salud. El aire olía a polvo, a sudor y a miedo. Sara y Catherine asistieron con Pritchett, aparentemente para comprar personal de campo adicional para la ampliación las hectáreas que planeaban cultivar. Aún llevaban velos negros en señal de luto. Lo cual les otorgó anonimato entre la multitud y les permitió observar sin estar siendo observado demasiado de cerca. Las ventas matutinas transcurrieron según lo previsto. Trabajadores del campo que van a la plantación propietarios, esclavos domésticos a la ciudad familias, niños separados de sus padres y vendido a diferentes compradores. Luego, poco después antes del mediodía, apareció algo inusual. En la subasta. El siguiente lote, el subastador llamó. Propiedad de la finca Granville falleció recientemente. Uno varón, de aproximadamente 28 años, nombre de Marcus recibió sus cartas, configurar, trabajó como sirviente doméstico y tutor de los niños Granville. Sin historial de rebelión, sin intentos de huida. Comienza oferta, $1.000. Marcus estaba de pie en la plataforma con postura recta y mirada fija, ni desafiante ni sumiso. Vestía limpio. Pero la ropa gastada, y sus manos, las manos de alguien que trabajaba con libros de contabilidad en lugar de algodón, no mostró callosidades. Su piel era varios tonos más clara que la mayoría de las personas vendieron esa mañana, lo que sugiere ascendencia mixta. ¿Pero qué?
Lo que llamó la atención de Sara fue algo de otra manera completamente. La forma en que escaneó multitud, no con la resignación derrotada ella lo esperaba, pero con cálculo, como si estaba evaluando posibles compradores tal como lo evaluaron. Educado, los esclavos son un riesgo, alguien entre la multitud lo llamaron. Se le suben los humos a la cabeza. Estación. Perfecta para un hogar que necesita que se le lleve la contabilidad. El subastador contados. ¿Cuántos de ustedes pueden equilibrar tus propias cuentas? Aquí hay un hombre que puede, lo haré por ti. Ahora, oigo 1.000. La subasta se abrió lentamente. La mayoría de los jardineros no quería un esclavo varón instruido. Demasiado. Mucho potencial de problemas, para leer periódicos abolicionistas, por falsificar pases de viaje. Pero algunos comerciantes del pueblo mostró interés, viendo valor en alguien que podrían administrar sus tiendas o manejar correspondencia. Sara se acercó a Pritchett. Oferta, señorita Sara. No necesitamos oferta. Pritchett levantó la mano. 1.000, 1200. Contrarrestó a un comerciante de Montgomery. 1300, llamó Pritchett. La puja ascendió a 1.600 antes del Montgomery. El comerciante se retiró, negando con la cabeza. Al precio inflado para un solo hombre, esclava, educada o no. Sara había pagado más que el valor de mercado, el hecho de que alimentaría los rumores en las próximas semanas. Marcus fue entregado a Bell River 3 días después, caminando las 8 millas desde Anville con sus pocas pertenencias en un bolsa de tela. Pritchett lo conoció en la entrada de la plantación y lo condujo directamente a la casa principal donde Sara y Catherine esperó en el estudio. «Puedes leer y escribir», dijo Sara. No lo era. Una pregunta. Sí, señora. Marcus, su voz era culta, cuidadosa, reveladora. Nada de lo que pudiera estar pensando. ¿Usted fue tutor de los niños Granville, que les enseñaste? Leer. Escritura, aritmética, algo de geografía y historia, cualquiera que sea su padre, preguntó. Catherine lo rodeó lentamente. Tasación. Los Granville eran conocidos abolicionistas, cuáqueros, creo. Permitieron que sus esclavos recibieran educación. La primera vez que algo parpadeó en los ojos de Marcus, tal vez cansancio, o reconocimiento de que esta conversación fue más complicado de lo que parecía. Señor Granville creía que todas las personas poseían almas y mentes dignas de desarrollo. Señora, ¿y usted? Preguntó Sara. ¿Qué hago? ¿Tú lo crees? Creo que estoy de pie enfrente a dos mujeres que pagaron demasiado por yo y quienes claramente tenemos algo específico en mente, más allá del trabajo de campo. Los gemelos intercambiaron miradas. Su padre les había enseñado a ver a los esclavizados personas como objetos, incapaces de análisis o pensamiento autónomo. Marcus acababa de lo demostramos en 30 segundos. Tenemos una situación inusual, dijo Sara. Con cuidado. Nuestro padre falleció recientemente. Condiciones de salida en nuestra herencia que requieren soluciones creativas. Necesitamos a alguien educado, discreto y capaz de comprender lo complejo. Acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Del tipo que debe permanecer privado dentro de esta casa, respondió Catherine. Vivirás en la casa principal, no en la cuartos. Tendrás acceso a la biblioteca de mi padre. Serás tratado bien, alimentados, con las libertades que sería extraordinario en cualquier otro lugar. Pero en el intercambio, harás exactamente lo que te digamos. Cuando lo decimos, sin duda alguna vacilación. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Momento. Cuando habló, su voz era muy silencioso. Y si me niego a esto si no se especifican los términos, entonces te convencerán. Sur, dijo Sara secamente. Al algodón, plantaciones en Mississippi, donde los esclavos instruidos son explotados hasta la muerte en los campos para romperlos de cualquier pretensiones intelectuales. Puedo tenerte en un barco en el plazo de una semana.
No era una amenaza vacía, y Marcus lo sabía perfectamente. ¿Qué quieres de yo? Depende, dijo Catherine. ¿Puedo? ¿Guardas secretos? ¿Incluso aquellos que podrían usarse como armas? He guardado secretos. Toda mi vida, señora. Tuve que hacerlo para sobrevivir. Sara caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. A través de los terrenos de la plantación. El testamento de mi padre exige que nos casemos en 24 meses o lo perderá todo. No tenemos intención de someternos a matrimonios concertados por hombres que nos ven como propiedad a administrar. Así que, vamos para subvertir los términos mientras que técnicamente cumplirlas. No entiendo. Tú, lo haremos, dijo Catherine. Pero primero, necesitamos para saber si se puede confiar plenamente en ti. Y absolutamente. Durante los días siguientes, Sara y Catherine pusieron a prueba a Marcus de maneras tanto sutiles como manifiestas. Él tenía acceso a la biblioteca de su padre y observó lo que leía. Le preguntaron su opinión sobre asuntos políticos y escuchó atentamente en busca de indicios de abolicionismo. Simpatías. Observaron cómo él interactuó con los otros esclavos gente en Bell River, ya sea él intentó organizar o agitar. Marcus demostró una capacidad de adaptación extraordinaria. Se mantenía reservado, hablaba con cuidado y demostró una inteligencia que se ha perfeccionado a lo largo de los años. Navegando por un terreno social peligroso. Él comprendía que existían esclavos instruidos. En una posición precaria, valioso lo suficientemente peligroso como para ser conservado, lo suficientemente peligroso como para ser temido. Lo que los gemelos no sabían, lo que aún no podía saber era que Marcus tenía sus propios secretos y su propia agenda. Los Granville habían sido, en efecto, cuáqueros. Tendencias abolicionistas. Más aún, habían formado parte de un red informal que recopilaba testimonios de personas esclavizadas sobre las realidades de la vida en las plantaciones. Marcus pasé 5 años documentando atrocidades. Registrando nombres, fechas y detalles en una taquigrafía codificada que él había desarrollado. Cuando los Granville murieron, ambos dentro de una semana de diferencia entre sí por fiebre, los familiares habían vendido la propiedad. Incluido Marcus, antes de que nadie pudiera descubrir el tronco oculto en la raíz bodega que contiene años de cuidadosas pruebas preservadas. Marcus lo había logrado. Para recuperar sus cuadernos más importantes antes de la venta, escondiéndolos en una Biblia ahuecada que ninguna persona blanca se molestó en inspeccionar. Lo habían comprado y llevado a Bell River, esperando otro periodo de observación cuidadosa y la documentación. En cambio, se encontró en el centro de algo mucho más extraño y potencialmente más peligroso. A mediados de mayo, el acuerdo había quedado aclarado. Marcus serviría como los gemelos privados secretaria, encargada de la gestión de las cuentas del hogar y correspondencia. Pero más que eso, él sería su confidente en un plan. Todavía no lo habían explicado completamente. Una noche, Sara reveló su plan. A principios de junio, después de que los esclavos domésticos se retiraron a sus aposentos y los 3 de ellos estaban solos en el estudio. El testamento de mi padre exige que nos casemos y dar a luz en 24 meses, ella comenzó. Los ejecutivos deben aprobar nuestra elección de maridos, hombres adecuados carácter y posición. Pero la voluntad no dice nada sobre que los maridos nos conviene, siempre y cuando cumplan con lo prometido. Criterios externos. No entiendo. Dijo Marcus. Catherine sonrió. Y allí había algo casi salvaje en ello. Vamos a casarnos con hombres que podamos controlar completamente. Ancianos o enfermos o hombres lo suficientemente desesperados por el conexión con una plantación rica que aceptarán cualquier condición. Hombres que lo harán darnos legitimidad legal sin interferencia en la forma en que administramos Bell River. ¿Y los niños?, preguntó Marcus. Él comenzaba a comprender. La biología es la biología, dijo Sara sin rodeos.
Nuestro padre pasó 20 años demostrando que el linaje puede gestionarse estratégicamente. Los ejecutivos necesitan ver matrimonios y embarazos. No necesitan ver qué sucede a puerta cerrada. Todas las implicaciones impactaron a Marcus como un agua fría. Querían que él fuera el padre de sus hijos. Niños, para crear la apariencia de herederos legítimos mientras que los gemelos mantuvieron el control mediante matrimonios que solo existía en papel. Tú eres pidiéndome que cometiera un acto que podría nos matarán a todos, dijo lentamente. Si alguien lo descubriera, nadie lo descubrirá, Catherine interrumpido. Controlamos este hogar completamente. Los matrimonios serán todo cuidadosamente organizado. Nos encargaremos de todo. Detalle, cada posible testigo, cada una prueba. Estarás protegido. ¿Protegido? Marcus rió con amargura. Soy un esclavo. No tengo protección. Si fracasas, quedarás arruinado socialmente. Quizás me envíen a algún lugar. Estaré ahorcados o quemados vivos, por eso te sentirás motivado para asegurarte de que no lo haga. Fracasar, dijo Sara. Y a cambio, recibirás algo que valdrá la pena el riesgo. ¿Qué podría valer la pena la libertad? Catherine dijo en voz baja. Documentación legal, libertad y dinero suficiente para ir al norte y empezar una nueva vida. Esperaremos hasta después los niños nacen y la finca es seguro. Entonces te manumitiremos, proporcionaremos fondos, y te despiden con una funda, una historia que resiste el análisis. Marcus miró entre ellos, buscando engaño o falsas promesas. ¿Y si yo, no te negarás?, dijo Sara con certeza. Porque deseas más libertad. Que le temas a la muerte, y eres inteligente suficiente para reconocer esto como tu una oportunidad real. Ella tenía razón, y él lo sabía. Eso. Pero había algo más en jugar. Algo que los gemelos no habían hecho. Considerado. Marcus vio en su plan no solo un camino hacia la libertad personal, sino una oportunidad para documentar y exponer todo el sistema. Si pudiera reunir pruebas sobre la familia Sutton, secretos del coronel, experimentos, sobre la red de plantadores y supervisores que colaboraron en décadas de atrocidades. Podría enviar esa información al norte y asestar un golpe contra la institución que le había robado la vida. Lo haré, él dijo finalmente, con una condición. Tú no está en condiciones de establecer condiciones, Catherine dijo, lo soy. Si quieres mi cooperación en lugar de mi resentimiento, cumplimiento, quiero saberlo todo. Los diarios de tu padre, sus correspondencia, sus registros de cría, todo de ello. Si estoy arriesgando mi vida por esto, merezco comprender el plan completo. Contexto. Los gemelos lo tuvieron en cuenta. Darle a Marcus acceso sin restricciones a los papeles de su padre eran peligrosos, pero negarse podría crear precisamente eso, la conformidad a regañadientes que había mencionado. De acuerdo, dijo Sara. Pero estudiarás. Aquí, en esta habitación, bajo nuestra supervisión. Nada sale de esta casa. Aceptable. Lo que ninguno de ellos dijo en voz alta era que cada uno acababa de hacer un trato. Con alguien en quien no confiaban plenamente, apostando su futuro a un engaño. Audaz, solo podría tener éxito si cada elemento perfectamente alineado. Y en el condado de Lawn, Alabama, en 1847, la perfección escaseaba muchísimo. Aumento Densen. Los meses de verano trajeron consigo una opresión calor en Bell River, del tipo que hacía el aire era denso como la miel y se volvía cada vez más convertir una tarea física en una odisea. Pero por dentro la casa principal, tras las contraventanas cerradas y cortinas corridas, un tipo diferente de la presión aumentaba. Sara y Catherine comenzaron su búsqueda de maridos adecuados. Con la fría precisión de su padre les había enseñado. Necesitaban hombres que se encontraran con ellos. Los criterios del ejecutivo para el carácter y permanecer de pie mientras se está vulnerable suficiente para manipular. Recopilaron una lista de las sugerencias de Osgood y mis propias observaciones del condado de Lawn. Sociedad.
El primer candidato fue el señor Edmond Barley, un viudo de 68 años cuya operación algodonera había tenido dificultades desde que sus hijos se mudaron al oeste para buscar oportunidades en Texas. Blay había sido un amigo de los coroneles y expresó interés inmediato al ser abordado sobre una posible pareja con uno de los gemelos. Una magnífica oportunidad, declaró. Durante su primera visita a Bell River en julio. Sus ojos llorosos recorrían Catherine con una expresión que hizo se le eriza la piel. Unión de dos magníficas propiedades. Continuación del legado de tu padre. Me sentiría honrado de guiarte a través de complejidades de la gestión de plantaciones. Catalina sonrió y no dijo nada. Después Blay se fue, ella se restregó las manos hasta que le ardieron. El lavabo como si pudiera quitar el recuerdo de su palma sobre el brazo de ella durante la visita guiada por los terrenos. Él servirá, Sara dijo con frialdad, está desesperado. Para restaurar su reputación después del último la cosecha perdida de este año. Aceptará cualquier cosa. Cláusulas prenupciales para asegurar el conexión. No puedo, Catherine susurró, Sara, no puedo dejar que me toque. No lo hará. Ese es el punto. El matrimonio es una ficción legal. El padre es el niño, Blay se lleva el mérito, y mantenemos el control. Pero organizar estos matrimonios resultaron ser más complejos que anticipado. Los ejecutivos, en particular Breenich, tenía una fuerte opinión sobre parejas adecuadas. Cuando Sara sugirió que podría casarse con un comerciante de Mobile, un hombre de 42 años con éxito moderado en el comercio del algodón, Breenich lo rechazó inmediatamente. Antecedentes inadecuados, declaró. Tu padre quería que te casaras con familias de plantadores establecidas, no clases comerciales. El hombre mi abuelo era un sirviente por contrato. Por Dios. Los gemelos se resistieron. Argumentando que el lenguaje de los testamentos no especificar familias de plantadores, solo hombres de carácter y posición adecuados. Pero Breenich se mantuvo firme, amenazando con solicitar a los tribunales que aclaren la intención de Will si continuaban presionando candidatos inapropiados. Está intentando para obligarnos a contraer matrimonios que nos beneficien él. Sara estalló de furia después de uno particularmente reunión polémica. Tiene hijos, tú darme cuenta de que probablemente está intentando casarse conmigo, uno de nosotros se va con su propia familia. Mientras tanto las negociaciones matrimoniales se prolongaron indefinidamente. Marcus se sumergió en el coronel los papeles de Sutton. Lo que encontró allí superó sus peores expectativas. El programa de cría del coronel había funcionado durante 2 décadas con sistemática brutalidad. Había forzado específicamente emparejamientos, vendieron niños que no cumplir con sus criterios y separarse familias sin consideración por los seres humanos bonos. Lo documentó todo en lenguaje clínico que deshumaniza personas convertidas en datos. Número femenino 7 muestra resistencia a la reproducción asignaciones. Recomiendo aumentar disciplina en aislamiento para inducir cumplimiento. Pero las revistas también contenía algo más, evidencia de una red. El coronel no había trabajado en aislamiento. Se carteaba con otros plantadores, con profesionales médicos, con académicos de universidades del sur. Intercambiaron resultados de investigación, compararon metodologías y discutieron formas de avanzar en sus teorías sobre jerarquías raciales y humanas mejora. Marcus comenzó a hacer cuidadosos copias de las entradas más condenatorias usando el papel que Sara proporcionaba para el hogar cuentas y escribir hasta altas horas de la noche cuando los gemelos se habían jubilado. Él desarrolló un sistema para ocultar sus páginas copiadas dentro de una sección ahuecada de su colchón, construyendo un archivo secreto que eventualmente viajaría al norte. Pero él también comenzaron a notar algo, los gemelos no lo mencionó. El patrón de la enfermedad entre la población esclavizada de Bell Rivers. A finales de julio, 3 mujeres en los cuartos desarrollaron síntomas, lesiones, fiebre, debilidad progresiva. Pritchett lo reportaron casualmente, sugiriendo que fueran aislados y recibiendo cuidados mínimos hasta se recuperaron o murieron.
Pero Marcus había leído las notas médicas privadas del coronel. Y reconoció lo que estaba viendo. Sífilis. El coronel lo había infectado. Múltiples mujeres, ya sea deliberadamente como parte de su investigación o a través de su abuso sexual sistemático. Ahora la enfermedad se estaba extendiendo por los barrios transmitido entre parejas desde de madres a bebés. Marcus trajo sus hallazgos para Sarah y Catherine uno por la noche, organizando los textos médicos lo había encontrado con su padre anotaciones. Tu padre les contagió la sífilis. O él mismo la contrajo y la propagó. O los expuso deliberadamente. Las revistas sugieren ambas cosas y está matando ellos. El rostro de Catherine palideció. ¿Cómo? ¿Muchos? Al menos 7 presentan síntomas. Ahora, pero la sífilis puede permanecer latente durante años. No hay manera de saber cuántos se infectan sin la atención médica adecuada. Examen, e incluso entonces, se quedó atrás ante la evidente futilidad. Sarah se quedó de pie. De repente y caminó hacia la ventana, su espalda rígida. Tiene tratamientos a veces, pero son casi tan peligrosa como la propia enfermedad y caro y requeriría un médico dispuestos a tratar a las personas esclavizadas como es debido, algo que Marcus no necesitaba. Termina esa frase también. Hazlo. En fin, dijo Sarah sin volverse. Por todas partes. Compre cualquier medicamento que necesite. Se necesita desde el móvil. Tiene médico, salgan y si él se niega a tratarlos adecuadamente, encuentra a alguien que lo haga. Señorita Sarah, el costo. No me importa el costo. Nuestro padre hizo esto. Nosotros no va a dejar que mueran por su culpa de depravación. Fue la primera grieta en la fachada que Marcus había visto. La primera indicio de que los gemelos podrían ser motivados por algo más allá autoconservación. Lo archivó como valioso. Inteligencia. El doctor Dryfield llegó 2 días después, irritado por haber sido citado para tratar a los esclavos. Examinó a los enfermos. Mujeres con disgusto apenas disimulado, confirmó el diagnóstico y prescribió tratamientos con mercurio con la alegre confianza de alguien que no presta especial atención a si el paciente sobrevivió. El tratamiento dura meses, él dijo, lavándose las manos en el lavabo. Se proporciona servicio doméstico. No se puede garantizar. Resultados. Francamente, podría ser más resulta económico simplemente aislarlos y dejar que se aíslen. La naturaleza sigue su curso. Reemplázalos. Con stock saludable. Aceptaremos tu receta, Catherine. Dijo fríamente. Y te necesitaremos para examinar a toda la población esclava. Todos deben identificar todos los casos potenciales. Rayfield arqueó las cejas. Son 40. Más personas. El gasto corre por nuestra cuenta. Oso. ¿Cuándo puedes empezar? Los exámenes se realizaron durante 3 días en agosto. Realizado en una cabaña Pritchett despejado para tal fin. Dryfield funcionó con eficiencia mecánica, anotar los síntomas en un libro de contabilidad y dispensar diagnósticos junto a la cama del paciente la manera de un inspector de ganado. El recuento final fue peor de lo que Marcus había previsto. Temido. 14 casos confirmados, otro 8 probables. Casi un tercio de la población esclavizada de River había sido infectado por el sistemático del coronel abuso. Sarah y Catherine lo asimilaron. Información en silencio. Entonces Sarah hizo una decisión que los habría conmocionado padre y confundieron a sus vecinos. Los estamos tratando a todos, dijo. Anunciado. Compra el mercurio, el vendajes, lo que sea necesario. Mejorado raciones para los enfermos. Necesitan fuerzas. Para sobrevivir al tratamiento. Trabajo reducido. Cuotas. Y Marcus, tú supervisarás los tratamientos. Mantenga registros detallados de quien recibe lo que y su progreso. Señorita Sarah Pritchard se opuso.
Esto va a costar miles de dólares y reducir productividad significativamente. Tu padre jamás lo haríamos. Nuestro padre hizo esto a ellos, interrumpió Catherine. Estamos corregir sus daños. El gasto es irrelevante. Lo que los gemelos no hicieron articulados incluso entre sí eran los compleja motivación detrás de su decisión. En parte, fue pragmática. Muertos los esclavos no podían trabajar, y el valor de una plantación dependía de su mano de obra. Fuerza. En parte fue la culpa, el reconocer su complicidad en el sistema de su padre, incluso como sus víctimas. Pero en parte fue otra cosa. Algo que ninguno de los dos quería. Examinar demasiado de cerca. El reconocimiento de que su padre el mayor crimen no fue el específico atrocidades que había cometido, pero creencia fundamental de que otras personas existían solo como instrumentos para sus propósitos. Les habían inculcado pensar de la misma manera. Ahora, enfrentados a el costo humano de esa visión del mundo, ellos fueron verse obligado a elegir qué tipo de las personas en las que se convertirían. Marcus observaba estos avances con el crecimiento confusión. Él esperaba encontrar monstruos en Bell River, gente que lo consideraban menos que humano. En cambio, había encontrado a dos mujeres que habían sido hechas en algo distorsionado por su padre abuso, quienes ahora luchaban por desenredar su propia humanidad del veneno que les había dado. No hizo efecto. Los consideraba aliados. Eso no significaba que confiara en ellos. Pero eso complicó su sencillez narrativa del opresor y el oprimido en formas que hicieron que su documentación fuera más difícil. Mientras Marcus lidiaba con complejidad moral, el matrimonio las negociaciones llegaron a un punto crítico. En septiembre, Breenich llegó a Bell Río con una propuesta. Su sobrino, Thomas Breenich, de 34 años, recientemente regresó de Nueva Orleans, donde el corretaje de algodón había fracasado debido a que fue delicadamente calificado de desafortunado inversiones. Thomas necesitaba un nuevo comienzo. Y una conexión adinerada. Sara necesitaba un marido que los ejecutivos aprobarían. Combinación perfecta, declaró Breenich. Habiendo ya decidido el asunto. Thomas tiene una crianza impecable. Entiende la gestión de plantaciones y proporcionará la guía masculina constante lo que necesitas. Sara se encontró con Thomas 2 veces. Antes de llegar a su conclusión. Él estaba débiles, vanidosos y profundamente endeudados, que lo hacía perfecto para sus propósitos. Aceptaré el partido, dijo. Breenich, bajo condiciones específicas, un contrato prenupcial que me da la única administración del río Bell. Thomas recibe un ingreso anual, pero no autoridad de toma de decisiones sobre operaciones de plantación y el matrimonio no ocurre hasta que mi hermana también se organiza un partido. Esos son los términos. Altamente irregulares. Esos términos no es negociable. Thomas está desesperado. Lo suficiente como para estar de acuerdo. Ambos lo sabemos. Breenich balbuceó, pero no pudo discutir con la evaluación. Thomas estuvo de acuerdo. Firmar un contrato prenupcial que en esencia, lo convirtieron en una figura decorativa a sueldo. A cambio de respetabilidad y libertad de sus acreedores. Catherine el partido resultó más difícil. Edmond Blay se había impacientado y había cambiado su atención a una viuda en Montgomery. Los ejecutivos rechazaron otros 3 candidatos por diversas razones. El tiempo se les acababa el tiempo. Tenían hasta febrero. Era 1849 y ya estábamos en octubre de 1847. Entonces Catherine hizo una sugerencia que lo cambió todo. ¿Y si no lo hago? ¿Casarse? Sara levantó la vista de los libros de contabilidad que habían estado revisando. El testamento nos exige a ambos. La voluntad lo exige. Ambos nos casaremos dentro de 24 meses. No dice nada sobre permanecer casado. Podría casarse, quedar embarazada y luego los accidentes ocurren, especialmente a los enfermos.
Maridos. La habitación quedó en silencio. Marcus, sentado en el escritorio donde había estado copiando correspondencia, sintió correr agua helada su columna vertebral. «Está sugiriendo un asesinato», él dijo en voz baja. «Sugiero que cumplamos con carta del testamento del padre a través de cualquier medios necesarios», respondió Catherine. Nunca especificó que los maridos tenían que sobrevivir. «Catherine», empezó Sara, «no lo hagas. Haz como si no hubieras pensado en ello. Thomas Breenich va a ser un problema. Es débil, pero no tonto. Una vez estás casada, intentará afirmarlo. Autoridad, embarazo o no». Él asintió. Estuvieron de acuerdo y comenzaron a planificar cómo protegerse cuando lo inevitable estalló la violencia. Noviembre trajo las primeras heladas en novedades. La boda de Sara con Thomas Breenich estaba programado para 15 de diciembre. La ceremonia tendría lugar en Bell River con el reverendo Yates oficiando. Catherine serviría como dama de honor. Los ejecutivos asistir para presenciar el cumplimiento de primera condición. Pero detrás de la boda los preparativos y planes más oscuros comenzaron a tomar forma. Sara y Marcus comenzaron su examen físico-relación a principios de noviembre. Clínica encuentros que tuvieron lugar en el recinto cerrado estudio después de que Catherine se jubilara. Sara lo abordó con la misma frialdad de eficiencia que aplicó a la plantación gestión. Esto era reproducción, no gestión. La intimidad, una función biológica necesario para lograr un objetivo. Marcus lo encontré profundamente perturbador, no debido al tabú racial que los rodeaba infringir, aunque ese peligro se cernía en cada encuentro, pero debido al vacío emocional que conlleva. La forma en que Sara podría separar los actos físicos de los humanos, una conexión tan completa. «Mi padre lo hizo esto a docenas de mujeres», dijo una la noche siguiente, mientras yacían separados en la cama, piso de estudio. «Los obligó a exactamente esta situación. Y juré que nunca estaría en esta situación. Como él. Y sin embargo, aquí estoy». «Tú no me obligaba», dijo Marcus, aunque no era del todo cierto. La amenaza de la idea de que se vendieran al sur lo ensombrecía todo. ¿No es así? Estás esclavizado. Por definición, no puedes dar tu consentimiento. Te lo digo. En mi caso, esto es diferente porque yo soy ofreciéndote libertad después porque somos cómplices de este engaño, pero no somos socios. Me perteneces. Hay en esa dinámica no es posible el consentimiento. Fue lo más sincero que le había dicho a él, y eso empeoró todo. Porque significaba que ella lo entendía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo de todos modos. A mediados de noviembre, Sara estaba embarazada. El doctor Grayfield lo confirmó durante una visita a consultar sobre los tratamientos para la sífilis. Los ejecutivos estaban encantados, con una condición. Satisfecho, solo queda uno más. Thomas Breenich, que había llegado a Bell Río 2 semanas antes para prepararse para la boda, aceptó la noticia con el placer inconsciente de un hombre que creía su propia veracidad lo explicaba todo. La situación de Catherine permaneció irresoluto. Había rechazado a 6 posibles maridos, frustrando a los ejecutivos y corriendo el calendario peligrosamente cerca del fecha límite. Luego, a principios de diciembre, ella hizo un anuncio. «He encontrado a alguien. Aceptable. Señor. Lawrence Kemper, viudo, de 51 años, con un pequeño plantación en el condado de Wilcox. Moderado significa reputación respetable, no hijos de su primer matrimonio. Yo necesito reunirme con él», dijo Breenich. «Por supuesto, vendrá la semana que viene». Lawrence Kemper llegó el 8 de diciembre. Un delgado, hombre nervioso con canas y una tos persistente que sugería consumo. Habló poco, postergó a Catherine constantemente y parecía agradecido patéticamente por su atención. «Es perfecto», le dijo Catherine a Marcus. Después de que Kemper se marchara, muriendo lentamente, desesperada por compañía y demasiado débil para ejercer cualquier autoridad.
Los ejecutivos lo aprobarán porque cumple con sus requisitos. Criterios superficiales, y estará muerto en menos de un año, dejándome viuda libre a hacer lo que me plazca. ¿Vas a dejar que muera de tuberculosis? Voy a dejar que la naturaleza sigue su curso. ¿Eso es un asesinato? ¿Marco? Casarse con un hombre enfermo sabiendo que él no sobrevivirá. Marcus no tenía respuesta. Eso no sonaba a evasión moral. La boda de Sara tuvo lugar en un día frío, un día claro de diciembre. Asistieron 40 invitados, llenando el salón de Bell River con el olor a perfume y humo de leña de chimeneas. El reverendo Yates realizó la ceremonia con su habitual solemnidad solemnity. Thomas Brenich parecía complacido consigo mismo, creyendo claramente que lo haría. Sara consiguió un valioso premio. Llevaba un vestido de seda color marfil que Catalina tenía cosido, y su expresión a lo largo de la ceremonia fue tan insulsa como una porcelana. Muñecas. Marcus observaba desde la parte trasera de la habitación, que técnicamente servía como personal doméstico adicional para el evento. Él vio a Sara pronunciar sus votos. Sin dudarlo. La vi aceptar el beso de Thomas con perfecta compostura. La vi sonreír y aceptar las felicitaciones de huéspedes que no tenían ni idea de qué tipo de la actuación a la que estaban presenciando. Por la noche, después de que los invitados se hubieran marchado, y Thomas se había emborrachado hasta perder el sentido aturdido en sus nuevos aposentos, Sara llegó al estudio donde Marcus esperaba. Listo, dijo simplemente. El primero la condición se cumple. Y Thomas hará lo que se le diga. Yo mismo lo hice. Despejado durante nuestra noche de bodas conversación. Él consigue una cómoda vida, un ingreso anual y la apariencia de autoridad. A cambio, él se mantiene al margen y no pregunta preguntas sobre cómo esta plantación funciona. Él aceptó eso. Él aceptó evitar al quedar al descubierto como un estafador que malversó fondos de sus socios comerciales en Nueva Orleans. Compré su cooperación. Con amenazas, Marcus, del mismo modo que yo compré el tuyo. Soy de mi padre. Hija, ¿te acuerdas? La amargura en su voz era nueva, y Marcus la reconoció. Era peligroso. Sara estaba empezando se odiaba a sí misma por en lo que se estaba convirtiendo. Lo que significaba que ella podría hacer algo impredecible para demostrar que era diferente de su padre, o algo terrible para demostrar que no le importaba. Catherine, la boda estaba prevista para el 20 de enero. 1848, los ejecutivos aprobaron a Lawrence Kaye tras un escrutinio mínimo. Tras verificar sus antecedentes, su propiedad, sus posesiones eran legítimas, y el deseo desesperado de volver a casarse los cegó. Ellos a cualquier posible problema. Pero en el semanas entre las dos bodas, algo cambió en Bell River. El personal de la casa comenzó a susurrar sobre discusiones entre los gemelos, planteadas voces tras puertas cerradas. Pritchett informaron que ambas mujeres parecían distraído, tomando decisiones sobre gestión de plantaciones y luego anulando las horas después. Marcus sabía lo que estaba pasando. La tensión de mantener su engaño, combinado con el creciente autodesprecio de Sara y Catherine cada vez más fría cálculo, estaba fracturando su frente previamente unido. Llegó aún la noche anterior a Catherine boda. Marcus estaba en el estudio trabajando en su documentación secreta cuando él oyó gritos desde arriba. Corrió hasta encontrar a Sara y Catherine en la habitación de Sara. Catherine con sangre corriendo por su nariz. Sara contiene marcas de arañazos en la cara. «Quiere, mátalo», gritó Sara al verlo. Marcus. No solo dejarlo morir, en realidad. Envenénalo. De todas formas se está muriendo. Catherine le gritó de vuelta. ¿Por qué esperar? ¿Por qué arriesgarlo? Cambió de opinión sobre el matrimonio términos. Le administramos arsénico. Él es muerta en 6 meses. Soy viuda y estoy embarazada y ya hemos terminado con todo esto. ¿Por qué eso nos convierte en asesinos? En realidad.
Asesinos deliberados. Ya lo somos. Asesinos. ¿O lo habías olvidado? ¿El café que le serviste a papá la noche que él murió? La habitación quedó en silencio. Marcus miró fijamente a los gemelos, comprendiendo inundándolo con una nauseabunda claridad. Tú mataste a tu padre, dijo. Dijo. Sara se dejó caer en la cama, con la cara en sus manos. Arsénico mezclado con vidrio en polvo en su café. Pequeñas cantidades preparadas durante 3 semanas. Parece un fallo cardíaco. Dr. Greyfield nunca sospechó porque él quería creer que se trataba de causas naturales. Teníamos que hacerlo, dijo Catherine con voz desafiante. Iba a vender a Marcus y otros 3 esclavos de un traidor de Mississippi. Lo oímos decir preparativos y él planeaba obligarnos a contraer matrimonios con hombres seleccionados que le habrían ayudado a continuar su programa de cría. Teníamos no hay opción. Siempre hay una opción. Marcus dijo en voz baja, es fácil para ti, dilo. Espetó Catherine. No lo eres. Atrapado en una jaula construida por un hombre que te veían como un experimento biológico. Yo también estoy atrapado en una jaula, igual que todos los demás. De otro tipo. Y nunca he matado a nadie. Cualquiera para escapar de ello. El argumento podría han continuado, pero oyeron pasos. En las escaleras. Thomas tropezando borracho hacia el dormitorio de su esposa. Los 3 conspiradores guardaron silencio. Escucharlo maldecir mientras torpemente con la manija de la puerta, entonces ríndete y se alejaron arrastrando los pies. Después de que se hubo ido, Sara habló en voz baja. No podemos volver a hacer esto, Catalina. Si envenenas a Lawrence, se acabó. Alguien se dará cuenta. Alguien se dará cuenta. Investigar. Y todo esto, el plantación, nuestra libertad, Marcus, toda la documentación estará destruido. ¿Entonces qué sugieres? Estamos corriendo fuera de tiempo. Esperamos. Dejamos que la naturaleza tome el control. Su curso con Lawrence. Perseveramos. Y cuando finalmente termine, cuando hayamos condiciones satisfechas del padre y una vez asegurada la herencia, decidimos quiénes queremos ser. Catherine no responda de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba cansada. No sé si puedo aguantar más. No sé si hay lo que quede de mí para salvar. Marcus, al verlo, se dio cuenta de que había estado documentando la historia equivocada. Él lo haría. Centrado en las atrocidades del coronel, el abuso sistemático, el programa de cría. Pero el verdadero horror de Belle River no era lo que se había hecho con las personas esclavizadas, aunque eso ya fue bastante horrible. Lo que les habían hecho a los gemelos ellos mismos. La forma en que su padre había los retorcieron para convertirlos en armas y luego apuntaron se miraban entre sí. Eran víctimas. Y los perpetradores simultáneamente, atrapados en roles que no habían elegido, pero que eran ahora funcionando con creciente desesperación. Y Marcus estaba atrapado con ellos, su propia supervivencia dependía de un plan que parecía más probable cada día. Para terminar en una violencia catastrófica. La boda de Catherine con Lawrence Kemper tuvo lugar el 20 de enero de 1848, una celebración más íntima con solo 20 invitados. Kemper parecía esquelético, su tos empeorando con el frío de enero. Necesitaba el apoyo de Catherine para caminar hasta el salón donde esperaba el reverendo Yates. La ceremonia duró 12 minutos. Cuando Yates los declaró casados, intentó que iba a besar a su novia, pero fue apresado por un ataque de tos que dejó sangre en su pañuelo. La tuberculosis lo atacó. Bien, murmuró el Dr. Greyfield a Greenwich. Denle 6 meses, tal vez, menos. Lawrence Kemper se mudó a Belle Río esa noche, llevándose un dormitorio lejos de Catherine. Parecía patéticamente agradecido por cada pequeño gesto de amabilidad, agradeciendo repetidamente a los sirvientes por le traían agua y avivaban el fuego.
Catherine y Marcus comenzaron su encuentro a principios de febrero. A diferencia de la amarga honestidad de Sarah, Catherine lo trató como otra transacción, hacerlo completó de manera eficiente. Ella lo programó. Horas específicas y después se fueron sin conversación. En marzo, Catherine estaba embarazada. Lawrence Kemper, confinado a su cama por el empeoramiento de la enfermedad, aceptó la noticia con placer confuso. Gracias a Dios, dijo. Jadeó. Tendrás algo que recuérdame por. Los ejecutivos visitaron en abril para verificar ambos embarazos. Encontraron todo en orden. Ambos gemelas casadas, ambas embarazadas, algodón producción mantenida. Breenich se declaró satisfecho. Mientras tanto, Marcus pasaba las noches documentando todo. Ahora tenía pruebas de programa de reproducción del coronel, la sífilis epidemia, el envenenamiento y la plan matrimonial. Pero aún así no pudo averiguar cómo obtener los documentos norte sin ser capturado. En mayo, un predicador itinerante llamado Jacob Sturgis llegaron afirmando que venían a recoger misioneros. Donaciones. Durante la cena, Sturgis mencionó haber pasado tiempo en Filadelfia. Marcus captó el énfasis, un conocido centro abolicionista. Hizo un pequeño gesto con la mano, una señal utilizada por underground operarios ferroviarios. Sturgis hizo una pausa. En mitad de la frase, sus ojos parpadearon hacia Marcus. Continuó entonces sin perderse ni un detalle latir. Más tarde, Marcus se le acercó cerca el establo. Tengo documentos, pruebas. De delitos. Debe llegar Filadelfia. Tras considerarlo, Sturgis estuvo de acuerdo. Marcus pasó 10 días copiando su documentación más crucial sobre papel fino, escribiendo en letra microscópica a mano. Documentó la del coronel experimentos, la reproducción forzada, los epidemia de sífilis, el envenenamiento y su propio papel en el plan de los gemelos. Él reclutó a Isaías, un trabajador del campo, para entregar los documentos en Sturgiselma. 2 semanas después, Isaías regresó, confirmando la entrega. Marcus sintió liberados y aterrorizados al mismo tiempo. Ahora existían pruebas más allá de los gemelos controlaban, pero si lo descubrían, él era un hombre muerto. El verano trajo consigo la monta. Tensión. El embarazo de Sarah avanzó. Normalmente, aunque ella creció cada vez más retirado. Thomas Breenich se dedicó a bebiendo en exceso. Lawrence Kemper permaneció en su habitación de enfermo, atendido por sirvientes pacientes. Entonces Sarah comenzó a visitar a Lawrence. Le traía libros. Había sido profesor. Una vez, explicó antes de heredar una plantación que nunca había aprendido a administrar adecuadamente. Soy solo una maestra de escuela que quería, lee libros, dijo débilmente. ¿En serio? ¿Horrible? Sarah no tuvo respuesta. El 17 de agosto, en 1848, Lawrence Kemper murió mientras dormía. A causa de la tuberculosis. Fue enterrado hace 3 días. Más tarde, su breve presencia quedó inmortalizada con una lápida sencilla. Lawrence Kemper, 1797-1848. Al final encontró la paz. Catherine estaba ahora es una viuda embarazada. El testamento condiciones cumplidas. Pero algo más. Cambió en ella tras la muerte de Lawrence. Sentía culpa aunque no lo hubiera hecho activamente. Lo mató. A mediados de septiembre, una mujer apareció afirmando ser el coronel. Media hermana, amenazando con demandas si no dio una indemnización. Los gemelos sabían que ella fue un fraude, pero antes de que pudieran actuar, ella se acercó a Pritchett con un soborno. Oferta. Pritchett lo informó. Inmediatamente. Armados con esta evidencia, los gemelos se enfrentaron al fraude y a ella abogado en Anville. La reunión fue breve y brutal. Abandonaron Alabama. En 24 horas, pero el incidente revelaron su vulnerabilidad.
Hasta que los bebés nacían, seguían siendo objetivos. A finales de octubre, casi todo desentrañado. Thomas Breenich, borracho después ganando en las cartas, mencionó que Sara había quedado embarazada a las pocas semanas de su nacimiento. Matrimonio. Sorprendentemente rápido. La noticia se extendió por todo el condado de Lone dentro días. El escándalo azotó Bell River como una tormenta eléctrica. Llegó Breenich exigiendo explicaciones. Sara hizo una decisión. Ella se encontraba ante una figura prominente, vecinas embarazadas de 7 meses, y hice una confesión calculada. Yo estaba violada, dijo con firmeza. Antes de en nuestro matrimonio, Thomas y yo tuvimos una relación íntima. Quedó embarazada. En lugar de cancelar el matrimonio y cara a la ruina, procedimos con la ceremonia. Estuvo mal. Estuvo mal. Pecaminoso. Pero eso no invalida nuestro testamento del padre. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Prematrimonial. La intimidad era escandalosa, pero no sin precedentes. La sincera confesión de Sara hizo que la historia fuera creíble, una mentira que protegió el engaño mayor debajo. ¿Y tu hermana? Breenich preguntó. La situación de Catherine es totalmente correcto. Breenich estudió, la cuidó con atención, pero no tenía pruebas de desmentir su historia. Este asunto es cerrado, declaró finalmente. El testamento se han cumplido las condiciones. Después de que todos a la izquierda, Sara se desplomó en el salón, su Sara finalmente perdió la compostura. Entró en trabajo de parto el 14 de noviembre de 1848. El parto duró 18 horas. Al amanecer del 15 de noviembre, el llanto de un bebé atravesó el silencio matutino. Una niña, dijo la comadrona. Anunció. Pequeña pero sana. Sara yacía exhausta sobre las almohadas, su hija, envuelta en mantas, estaba a su lado. El bebé tenía el pelo oscuro y era ambiguo. Características útiles en una casa construida sobre mentiras. Ella es libre, susurró Sara. Eso es lo único que importa. Catherine entregado el 7 de diciembre después de las 12 horas difíciles. El cordón umbilical envuelto alrededor del cuello del bebé. La comadrona trabajó con calma y eficiencia. Hasta que un débil grito confirmó su supervivencia. Otra chica, dijo. Es una combatiente. Catherine miró a su hija, más oscura que el hijo de Sara, con características que requiere una explicación detallada. Yo soy la llamamos Ruth, como nuestra madre. Y la mía se llamará Abigail, dijo Sara. Entre lágrimas. Después de la abuela, nunca lo supe. Los nombres honraban a las mujeres. Su padre los había borrado. Érannos las primeras decisiones que los gemelos habían tomado que no se calcularon para obtener ventaja. Simplemente madres que nombran a sus hijas. Los albaceas visitaron el 20 de diciembre para verificar ambos nacimientos y finalizar el transferencia de la herencia. Breenich examinó a los bebés clínicamente, notaron su existencia, y pronunció el testamento condiciones totalmente satisfechas. Río Bell por la presente, la plantación queda transferida a Sara Breenich y Catherine Kemper. La finca está oficialmente cerrada. Después él se fue, y Sara no sintió nada. Ningún triunfo. Ningún alivio, solo agotamiento. Habían ganado. Pero el coste había sido enorme. Marcus entró cargando a Abigail. Ella la quiere. Madre. Cuando Sara tomó a su hija, ella tomamos una decisión. Mantendremos nuestra promesa. Sus documentos de misión manual se presentará la próxima semana. Fondos suficientes para llegar a Filadelfia y establecer tú mismo allí. Marcus ya preveía retrasos. La franqueza lo tomó por sorpresa. Así. Llegamos a un acuerdo. Yo estoy honrándolo. Y los documentos que envié norte. Sara entrecerró los ojos. Sé de esos.
Pritchett intercepta todos. Correspondencia. Sé lo que contenían. Todo sobre los programas del padre, el envenenamiento, nuestro acuerdo. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque tenías razón. Documentarlo. Alguien tiene que avisar. La verdad. Quizás tu testimonio llegue a personas que pueden cambiar las cosas. Catalina apareció con Ruth. No nos detendremos. Tú, pero te pedimos 6 meses. Quédate. Hasta junio. Ayudar a estabilizar las operaciones. Entonces, márchense con nuestra bendición y suficiente. Dinero para empezar de cero. Fue magistral. Manipulación, pero también honestidad. 6 meses. Él estuvo de acuerdo. El invierno transcurrió en relativa calma. Paz. Los tratamientos contra la sífilis continuaron. Varios se han recuperado por completo. Las gemelas se adaptaron a la maternidad mientras mantener una plantación eficiente operaciones. Marcus pasaba las tardes preparándose para la partida, pero se encontró él mismo se resistía a marcharse. Desarrolló apego a los hijos que había engendrado y una comprensión compleja de ellos mismos son gemelos. Víctimas que intentan escapar de su condición de víctimas, tratando de ser mejores de lo que habían sido. Criados para ser. En marzo, llegó una carta de Pensilvania, dirigida a Marcus. Era de Jacob Sturgis. El testimonio había llegado al movimiento antiesclavista de Pensilvania Sociedad. Lo estaban recopilando para un informe sobre las plantaciones de Alabama. Padre, el legado será la exposición y, condena, dijo Sara en voz baja. Todo lo que él creía que se usaría como evidencia de la depravación del sistema. Él era un monstruo, dijo Marcus. Lo sé, pero él también era mi padre. Se mudaron la partida de Marcus a mediados de abril. La noche antes de irse, Sara lo llamó. Al estudio. He estado pensando en lo que hicimos, dijo. Convencimos nosotros mismos éramos diferentes de nuestro padre. Porque les ofrecimos la libertad. Pero nosotros no eran diferentes. Simplemente usábamos más. Coacción sofisticada. Lo sé. Y sin embargo te quedaste los meses adicionales, lo completaste los tratamientos, usted cumplió con su regatear incluso después de que supieras que lo descubrí tu documentación. Sara le entregó una bolsa repleta de monedas de oro. Esto es más de lo que acordamos. También hay cartas de presentación a comerciantes que no cuestionará a un esclavo liberado con la debida papeles. ¿Por qué? Porque Abigail y Ruth algún día preguntarán por su padre. Quiero decirles que era un buen hombre que tomó decisiones difíciles, quienes lo documentaron la verdad cuando otros querían enterrarla. Caterina apareció con ambos bebés. Nos estamos despidiendo como es debido, como las familias deberían. Marcus sostuvo sus hijas por última vez, memorizando sus rostros. Sé bueno, susurró. Sé mejor que todos nosotros. Marcus dejó Bell River el 18 de abril de 1849. Llevaba sus papeles. Y un deray que Sara había encargado en secreto. Él sosteniendo a ambas chicas en el de vuelta. Marcus y sus hijas, abril de 1849. Que todos encuentren la libertad. Él llegó a Mobile y aseguró el paso. Norte. El barco zarpó el 23 de abril. Él nunca regresó a Alabama, pero el testimonio lo hizo. Pensilvania. La Sociedad Antiesclavista publicó su informe de julio de 1849 detallando las condiciones de la plantación y nombrando al coronel Nathaniel Sutton en concreto. Causó indignación en estados del norte y furia en el sur unos. En agosto, Harold Breenich comenzó haciendo preguntas sobre cómo Bell River la información había llegado a Pensilvania. El 3 de septiembre llegó con un sheriff y orden judicial para buscar pruebas de actividad abolicionista. Marcus era, manufactuado, respondió Sara con calma. Él se fue. Con nuestra bendición. Lo que sea que haya hecho después es su negocio.
Robó propiedades. Tú los diarios de mi padre. Los diarios de mi padre. Nos fue transmitido. Le dimos acceso a Marcus como parte de sus deberes. Lo que hizo con ese acceso es especulativo. La búsqueda duró 3 horas. No encontraron nada. Catherine lo había quemado todo. Potencialmente incriminatorio semanas antes. Breckinridge se vio obligado a marcharse con las manos vacías, aunque sus palabras de despedida la amenaza persiste. Esto no ha terminado. Al final, alguien descubrirá la verdad. Después de que él se marchó, Catherine dijo, necesitamos desaparecer. Tardaron 6 semanas. Vendieron Bell River. Para obtener dinero en efectivo de inmediato, manumitó varias personas clave con fondos para establecer ellos mismos y vendieron el resto población a un comerciante cuáquero que prometió transporte a los Estados Libres. Thomas recibió su propiedad y dinero en efectivo. Acuerdo por no impugnar jamás la venta. El 14 de octubre de 1849, Sarah y Catherine embarcó en un barco en Mobile con destino a Nueva Orleans, viajando como viudas con hijas pequeñas. Pero antes al salir de Alabama, hicieron una última alto. El 15 de octubre se inició un incendio en el sótano del juzgado de Anville. El edificio ardió durante 6 horas y luego se derrumbó. Antes del amanecer, se encontraron 3 cuerpos. Identificado como vagabundo que busca refugio, aunque nadie se fijó detenidamente en el por qué los habían encadenado en el sótano. La investigación concluyó con una revocación. La lámpara provocó el incendio accidental. Los registros del condado de 1847 a 1849 fueron destruidos. Cualquiera que intente rastrear a Bell la historia del río solo encontraría fragmentos y vacíos. Sarah y Catherine llegó a Wisconsin en diciembre de 1849. Compraron una pequeña granja en las afueras Madison usando identidades falsas, presentándose como hermanas viudas comenzando de nuevo. Sus hijas crecieron. Sabiendo únicamente que sus madres habían venido de Alabama, había escapado de una difícil circunstancias y que su padre había sido un buen hombre que había hecho sacrificios. Marcus se estableció en Filadelfia como contable. Nunca casada, nunca tuvo otros hijos, nunca habló públicamente sobre Alabama, pero él continuó prestando testimonio y ayudó a transportar esclavos fugitivos hasta comenzó la guerra civil. Él mantuvo el Deray tipo oculto, sacándolo ocasionalmente para mirar los rostros de sus hijas. En 1863, un inquilino de la izquierda del sindicato descubrió un cofre sellado en las ruinas de Bell River que contienen diarios y registros de cría. Eso confirmó todo lo que decía el informe. Y añadió nuevos horrores. Los documentos se convirtió en parte del argumento a favor de la esclavitud. Se necesitaba la abolición completa. Coronel, el legado de Nathaniel Sutton se convirtió exactamente en lo que predijeron sus hijas. Exposición, condena, evidencia de sistemática maldad. Pero la verdad completa sobre Sarah y Catalina, sobre Marcus y él, los niños, permanecieron escondidos en el incendio. Registros y mentiras cuidadosamente construidas. El incendio del juzgado nunca se resolvió. Los cuerpos nunca fueron identificados. Documentos nunca recuperados. Y la verdad sobre las hermanas gemelas de Alabama que compartieron un esclavo varón entre ellos hasta ambas quedaron embarazadas y permanecieron enterradas en cenizas y silencio durante más de un siglo. Algunos historiadores afirman que la historia es inventó, que no existen registros que respaldan los supuestos hechos. Otros señalan a la Asociación Antiesclavista de Pensilvania. El informe de la sociedad argumenta que donde hay documentación, hay verdad. Pero tal vez no importe si cada detalle es verificable. Lo que importa es lo que la historia revela sobre el sistema que hizo que tales eventos no solo posible, pero casi inevitable. Un sistema construido sobre la base de tratar a los seres humanos como propiedad, sobre el uso de la violencia y el engaño como herramienta de control. Los gemelos Sutton, de haber existido, eran ambos víctimas y perpetradores. Marcus, si él vivió, fue a la vez colaborador y luchador de la resistencia.
Los niños heredaron un legado de trauma y supervivencia, culpa y resiliencia. El resto de nosotros heredamos la responsabilidad de recuerda examinar y asegurarte de que las condiciones que crearon tales horrores que nunca vuelvan a existir. ¿Qué opinas? ¿Esta historia? ¿Te lo crees todo? ¿Se ha revelado algo, o aún quedan secretos enterrados en esos discos quemados? Irse deja tu comentario a continuación con tus opiniones sobre qué sucedió realmente en Bell River. Plantación. Si disfrutaste de este relato y quiero más misterios oscuros de lo olvidado historia estadounidense, suscríbete a Liturgia de Miedo. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecia las inquietantes verdades ocultas en nuestro pasado. La siguiente historia podría ser aún más inquietante que esta. Hasta entonces, recuerda que la historia los capítulos más oscuros suelen ser los la gente hizo todo lo posible por borrarlo.